Representaciones de la identidad salvadoreña en los textos Patria Exacta, Poema de Amor y El Asco, un análisis intertextual. Para comenzar, ¿qué es un análisis intertextual? Partamos estableciendo que toda obra literaria proviene de textos anteriores. Esto no quiere decir que haya plagio o copias en los textos, pero que cada autor es evidentemente un lector, así que su creación se ve influenciada por lo que ha leído, escuchado o visto durante su vida. Siguiendo esta idea, se puede concluir que todas las obras se encuentran de alguna forma relacionadas, aunque este vínculo es más notorio en ciertos escritos. ¿Qué es una identidad? La identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. El siguiente análisis pretende identificar las identidades o representaciones que configuran la salvadoreñidad presentes en los textos. Aquí está la identidad del poema de amor, los sembradores de maíz en plena selva extranjera, los reyes de la página roja, los que nunca nadie sabe de dónde son, los mejores artesanos del mundo que concuerdo en esto, los que fueron cocidos a balazos a cruzar la frontera y sigue. El que más me gusta es Identidad, que encontré en Patria Exacta, porque dice, digan que somos, eso sí, un pueblo excepcional que ama la libertad muy a pesar del hambre que se agoniza. Y la que menos me gusta es la del asco, pero este es el pensar del autor. Dice, nunca pude aceptar que habiendo centenares de países, a mí me tocara nacer en el peor de todos, en el más estúpido, en el más criminal. Nunca pude aceptarlo. San Salvador es horrible y la gente que la habita peor. Es una raza podrida. La guerra trastornó todo. Vamos a ver más adelante que él refleja un odio hacia su país. ¿Qué es un texto literario? Como texto literario se denomina todo aquel texto en el que se reconocen las características propias de algún género literario como la narrativa, la poesía, el teatro o el ensayo. Los textos literarios a analizar, como ya lo había dicho antes, es Patria Exacta, Poema de Amor y El Asco. Vamos a estudiar a los autores de cada texto literario. Vamos a empezar por Osvaldo Escobar Velado, que es de la generación del 44. Nació en Santa Ana en 1918 y falleció en San Salvador en 1961. A pesar de que estudió la carrera de las leyes en la Universidad de El Salvador y que tuvo que concluir dicha carrera en Costa Rica pese a su exilio, en 1947 se dedicó a escribir poesía y no la poesía cargada de resonancia filosófica, sino la expresión desnuda de la palabra convertida en protesta, canción, lamento o descarga emotiva. Hizo de la poesía un arma contra el despotismo y la injusticia social. Si bien nunca llegó a inscribirse en una doctrina específica ni en un partido político, su obra contiene una potente dosis de rebeldía contra el poder, de adhesión a la lucha y la esperanza de los oprimidos, de acusación constante contra los detentadores de la riqueza en una sociedad injustamente organizada. Él fue el fundador del Grupo 6, Grupo Social en Ideas Superiores, y entre algunas de sus obras poéticas está Patria Exacta, Poema con los ojos cerrados, Sonetos para mil y más obreros, Árbol de lucha y esperanza, Volcán en el tiempo, Cristo América, Tierra Azul donde el venado cruza y Cuba América. Roque Dalton. De Roque Dalton se puede decir que nació el 14 de mayo de 1935 en San Salvador. Cursó sus estudios en el Colegio de Jesuitas de San José. Después estudió Derecho, Ciencias Sociales y Antropología en las universidades de Chile, El Salvador y México, aunque no terminó ninguna de estas carreras. Destacó como activista en la Asociación General de Estudiantes, participó en las revueltas por las reformas económicas y sociales que acabarán con el monopolio de las plantaciones y comercio del café. Fundó el Círculo Literario Universitario junto con otras personas. Por razones políticas tuvo que exiliarse con otros países. Ganó el premio de poesía de Casa de las Américas con su libro Taberna y otros lugares. También fue galardonado con el Premio Centroamericano de Poesía en 1956, 1958, 1959 y 1964. Entre sus obras destacan La ventana al rostro, El turno del ofendido, El mar, Poemas Taberna y otros lugares y Las historias prohibidas del pulgarcito. Horacio Castellanos Moya.
Nació el 21 de noviembre de 1957 en Tegucigalpa, Honduras, y fue trasladado a San Salvador en los primeros años de su infancia. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el Liceo Salvadoreño, residió en Toronto, Canadá, en cuya York University cursó estudios históricos y de áreas comunes. En Costa Rica se desempeñó como corrector de pruebas en la Editorial Universitaria Centroamericana, en la Ciudad de México, donde fungió como redactor de la Agencia Salvadoreña de Prensa. Fue corresponsal de la revista brasileña Cuadernos del Tercer Mundo, analista político de la empresa privada NAFAC y editor de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información. Es autor de 10 novelas, de las que 7 han aparecido en Tusquets Editores, han sido traducidas a varios idiomas y han alcanzado un destacado éxito de crítica internacional. El arma en el hombre, donde no estén ustedes, insensatez, desmoronamiento, el asco, tiranía, memoria y la sirvienta y el luchador. Ahora hablaremos sobre el análisis intertextual sobre los temas de mayor frecuencia en las muestras literarias, que son el sentimiento de patriotismo, las manifestaciones de violencia, los modos de trabajo o de vida y la migración como fenómeno de la problemática. Vamos a ver el sentimiento de patriotismo que se ve reflejado en Patria Exacta, que dice el autor: un pueblo excepcional que ama la libertad muy a pesar del hambre que se agoniza. Se le llama patria y se le canta un himno y hablamos de ella como cosa suave, como dulce tierra a la que hay que entregar el corazón hasta la muerte. Se puede ver que se siente muy orgulloso de su país, muy a pesar de lo malo que se esté viviendo. Manifestaciones de violencia, un río de dolor que va en camisa y un puño de ladrones asaltando en pleno día la sangre de los pobres. Es una realidad que no podemos negar. Modos de trabajo de vida que vemos en Patria Exacta: la miseria golpeándonos la vida, la desolada habitación del hombre que sostiene el humo de las fábricas, eso es un modo de vida, de trabajo, perdón, que nuestro crédito es maravilloso, habla en Patria Exacta, aunque sea una mentira, pero sería un modo de vida que todos desearíamos. Y digan, griten poetas de la pista, digan la verdad que nos asedia, digan que somos un pueblo desnutrido, que la leche y la carne se la reparten entre ustedes. Esa es la verdad y ese es nuestro modo de vida. Bueno, en la migración como fenómeno de la problemática no se encontró. El autor no habla de eso. El sentimiento de patriotismo reflejado en poema de amor, que se puede ver en los que lloran borrachos por el himno nacional, bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte. Y mis compatriotas, dice, mis hermanos, que a pesar de que diga que somos esto y lo otro, no nos termina negando. Manifestaciones de violencia reflejadas en poema de amor, los primeros en sacar el cuchillo. Modos de trabajo de vida reflejados en poema de amor, los que se pudrieron en las cárceles de Centroamérica por ladrones, por contrabandistas, un modo de vida. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera, modo de trabajo. Y los mejores artesanos del mundo, que concuerdo. Eso es un modo de trabajo. La migración como fenómeno de la problemática en poema de amor, los que fueron cocidos a balazos al cruzar la frontera y los eternos indocumentados, algo que no es raro de ver en estos tiempos. Bueno, el sentimiento de patriotismo reflejado en el acto no se puede ver, en el asco no se puede ver. Entonces aquí yo puse un texto en el que se puede ver que el autor refleja que se siente avergonzado de su país. Dice, te puedes imaginar, Moya, como si yo considerara el patriotismo un valor, como si no estuviera completamente seguro que el patriotismo es otra de esas estupideces inventadas por los políticos. Lo deja muy claro. Manifestaciones de violencia reflejadas en el asco fueron los que más se vieron, la temática que más manejó. A todos les encantaría ser militares para poder matar con toda impunidad. Todos traen las ganas de matar en la mirada, en la manera de caminar. Nunca he visto un pueblo tan energúmeno y criminal con tal vocación de asesinato. Un verdadero asco.
La guerra civil solo sirvió para que una partida de políticos hiciera de las suyas. Los 100.000 muertos apenas fueron un recurso macabro. Unos pillos con saco y corbata que antes tuvieron su festín de sangre, su orgía de crímenes y ahora se dedican al festín del saqueo, a la orgía del robo, que habla de los políticos. Y eso sí es verdad. Esos que antes fueron guerrilleros, esos que antes se hacían llamar comandantes, esos son los que más asco me producen. Sigue hablando de los políticos. Esa fue una situación de su compañero que tuvo en el Liceo Salvadoreño, Olmedo, que fue uno de los centenares de ingenuos asesinados por esas ratas bajo la acusación de ser infiltrados del enemigo. Dice, solo así se puede explicar que un psicópata criminal que mandó asesinar a miles de personas en su cruzada anticomunista se le haya convertido en el político más popular. Ahí habla del expresidente Dawson. Habla mucho de los políticos y las manifestaciones de violencia que tuvieron antes. Los modos de trabajo o de vida. La gente de esa ciudad se divide entre los que tienen carro y los que viajan en un autobús, que es muy cierto. Una familia que en sus ratos libres en casa no hace otra cosa que ver televisión deja muy en claro que nosotros como sociedad casi no leemos. La migración como fenómeno de la problemática. Dice, después de llegar a Montreal, miles de tipos siniestros y estúpidos nacidos también en ese país llegaron huyendo de la guerra buscando mejores condiciones económicas. Esto es algo que se ha dado desde hace siglos. Ahora llegamos a las conclusiones. Luego de culminar la lectura de los textos literarios e investigar a sus respectivos autores, puedo decir que los autores tienen muy presente la realidad que vivimos en nuestro país y la han contado como es. Hay una semejanza en estos textos literarios porque menciona algunas de las mismas problemáticas como son la delincuencia, la falta de buenos líderes, la migración, la pobreza material e intelectual, entre otros problemas que no han desaparecido en siglos. En los textos literarios de Patrick Sacta y Poema de Amor se puede valorar que los autores, a pesar de todo lo malo que relatan que sucede en el país, se sienten orgullosos de su patria, aman a su país y a sus compatriotas, o por lo menos no niegan a esta. Oswaldo Escobar Velado habla de la patria como a la que se le debe cantar el himno y el país como dulce tierra, a la que hay que entregar el corazón hasta la muerte. Roque Dalton dice en su verso, mis compatriotas, mis hermanos, sin importarle que sean arrimados, mendigos, marihuaneros, entre otras cosas que dijo. Aunque estos tres textos literarios aborden algunas de las mismas problemáticas, también se puede notar la diferencia que tiene el asco de estas dos antes mencionadas, en la manera de cómo el autor relata cómo el protagonista niega a su país y a sus compatriotas. Se puede ver que no resalta nada bueno del país, todo lo ve con un gran pesimismo, habla de cómo se siente avergonzado y que para él lo peor que le puede pasar es ser salvadoreño. Con esta obra cuenta cómo se va del país huyendo de él. Bueno, y como salvadoreña estoy consciente de todo lo que se habla en los textos y no puedo negar lo que se dice en ellos porque muchas cosas son verdad. Tal vez tampoco puedo cambiar lo que viene siendo desde hace siglos, pero sí puedo aportar mi granito de arena siendo solidaria con mis compatriotas, no solo criticar lo que está mal, sino que aportar en lo que está a mi alcance, en lo que no me gusta de mi país, en lo que quiero que mejore. Y a pesar de que se encuentran más cosas malas que buenas, verle el lado positivo a todo, enfocarme en lo bueno, tratar de salir adelante en medio del caos y de la adversidad, porque eso es lo que caracteriza a un salvadoreño, porque jamás me avergonzaré de mi patria. Gracias.